Viendo Jesús que lo rodeaba tanta gente, dio orden de pasar a la otra orilla. Un escriba que se acercó le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesucristo le contestó: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y él le dice: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 18 al 22. Existen prioridades que son de orden divino, pero no son negociables. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 27 de junio, año 2022. Existen prioridades que no son negociables. ¿Cómo trabajar este tema que existen pensamientos, decisiones, maneras de Dios organizar la vida humana, la perfección aquí en la tierra, pero que de pronto al ser humano se le puede ocurrir que se pueden hacer de otra forma, pero Dios le insiste al ser humano que existen verdades, prioridades que no son negociables? Por ejemplo, si el Hijo de Dios le dice a una persona: ven y sígueme, es porque necesita el servicio de esa persona. Es porque cree que esa persona tiene las cualidades para prestar ese servicio, para cumplir con esa misión. Y si esa persona tiene esas cualidades y goza de esas virtudes, no puede cambiar la opción la persona. Te seguiré a donde vayas, pero es que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos. El que me sigue no tiene donde reclinar la cabeza. Es como decir, en otras palabras, cuando una persona quiere ser testigo de Dios en el mundo, discípulo de Jesús de Nazaret, proclamador de la palabra de su Señor, la pregunta del billón sería: ¿usted me puede seguir o no me puede seguir? ¿Va a asumir con voluntad toda la misión? ¿Usted va a asumir la pobreza, la humildad, la sencillez, la entrega, el desprendimiento, la entrega generosa, o no lo va a hacer? Por eso se dice que hay prioridades que son de Dios y no son negociables con el ser humano. ¿Haces o no haces las cosas? ¿Te comprometes o no te comprometes? Pero Dios no tiene doble alternativa, tiene una sola. Seguir a Jesús no es entrar a gozar de unos privilegios, por ejemplo, y comodidades en la vida. Así que la persona que quiere representar a Jesús, ser testigo de Dios en una sociedad, y lo puede hacer como un laico o como un religioso o como un consagrado, lo puede hacer perfectamente. La pregunta sería: ¿qué busca la persona con eso? ¿Privilegios, comodidades, posición social, sentirse que es algo así? No. No es sentirse diferente o superior a los demás. Es la gran enseñanza. Si hay algo que no es negociable con Dios, es el comportamiento contrario de una persona que se quiere comprometer a realizar una misión, pero en nombre de Dios. Es que la misión no es en nombre de a título personal. La misión es en nombre de Jesús de Nazaret. Por eso no es negociable, no es diferente, no es superior a los demás esa persona. No es de desconocer que la persona tiene esa propia realidad de pecador. No es evitar el sacrificio, el dolor, el sufrimiento. No es sentarse a esperar a que muchos lo admiren porque usted tomó esa gran decisión en su vida. Porque soy uno de los que le dio la palabra a Dios. Y cuando una persona le da la palabra a Dios, no busca explicaciones, no busca alternativas, no busca otras posibilidades,
Por eso no es negociable. El discípulo no puede salir como a contradecir la doctrina que su maestro le enseña, con un comportamiento contrario a lo que anuncia. Entonces ya la predicación va a ser infecunda. La misión no le va a durar mucho tiempo a esa persona y la presencia de iglesia allí en la sociedad no va a ser muy creíble solo por ese detalle. El discípulo no puede contradecir lo que su maestro le enseñó cuando su comportamiento es contrario al de su maestro. ¿Quién dijo eso? El Papa Francisco. Y el Papa Francisco dice que un discípulo consagrado no está llamado a buscar puestos en una sociedad o a ejercer algo que el Papa utiliza un neologismo argentino para decir carrerismo. Aquí como que en América Latina, en Colombia esencialmente, no utilizamos mucho la palabra carrerismo, a ejercer el carrerismo. Aquí en Colombia decía que decimos más bien buscar puestos, buscar títulos, buscar ubicarme en la sociedad, como que es el que más corra y el que más avance y el que más llegue y me van a dar tal cargo y si estudio en la universidad, entonces me van a poner a trabajar en tal cosa. No es esa, no es, eso no es un discípulo. Eso no es un discípulo del maestro de Nazaret. No es un discípulo de Jesucristo. El discípulo es una prolongación de su maestro. Esa sí es una buena definición de discípulo. Es la prolongación del maestro. Es la forma como el maestro transmite verdades, comprende la realidad, extiende la mano a los demás. Miren la importancia de un discípulo. Es la persona clave para el maestro. Por eso el discípulo debe ser una persona cualificada, una persona que tenga vocación y una vocación y misión que se convierten en entrega por la causa misma ¿de qué? De la misión que cumple la persona. El apostolado se hace fecundo cuando la persona hace la voluntad de aquel que lo envió. Ven y sígueme. Entonces es un apóstol muy fecundo. Es un sacerdote muy bueno, es una religiosa excelente, es un laico muy comprometido en su parroquia, lo quiere todo el mundo, porque es un apóstol del maestro, hace la voluntad de la persona que lo envió. Pero cuando el apostolado es al contrario y no es la voluntad de Dios, ahí viene un problema para la evangelización. Viene un problema para la evangelización porque la persona está haciendo lo contrario. Porque esta persona está mostrando una imagen de la Iglesia Católica que no lo es. Porque la persona contradice todo lo que anuncia con lo que hace. El llamado de Dios para que se cumpla esa misión en una sociedad no es una intromisión de Dios en la vida de la persona. Es el llamado amoroso de Dios. El Papa Francisco dice que la vocación cristiana, el llamado a una misión y la respuesta a esa misión, la vida no queda en lo absurdo. Es decir, como que no anestesia el corazón. Seguir a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros es la alternativa, dice el Papa Francisco. ¿Cómo entender un discipulado como una prolongación del maestro? Me gusta mucho esa definición corta y muy sustanciosa. El discípulo, el sacerdote, la religiosa, el laico, el misionero, la persona católica comprometida, es y debería ser una prolongación de su maestro. ¿Qué significa la palabra prolongación? Prolongación del maestro es los mismos sentimientos que el maestro, la caridad, el amor, la misericordia, la humildad, la sencillez, el carácter de servicio de su maestro. El discípulo es una prolongación de su maestro. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.